El primer tema que vamos a ver el día de hoy se llama Lanzando a nuestros hijos al éxito. Lanzando a nuestros hijos al éxito. Como matrimonio, una de las cosas más importantes es lanzar a nuestros hijos al éxito. Y obviamente lo que Dios nos va a hablar el día de hoy tiene que ver mucho con la manera en que vemos éxito el día de hoy. Definitivamente vivimos en un mundo pues muy contaminado que cree que el éxito, como ya lo hemos visto, tiene que ver con poder, con dinero o con una posición. Y nada de eso tiene que ver verdaderamente con éxito. El éxito a los ojos de Dios tiene que ver única y exclusivamente con el propósito de Dios para nuestras vidas. Si no caminamos en el propósito de Dios, no seremos exitosos. Aunque tengamos todo el dinero, aunque tengamos la mejor carrera y aunque tengamos mucho poder. Si no caminamos en el propósito de Dios, no seremos exitosos. Y hoy, igual que la semana pasada, que vimos el matrimonio de Noé y el de Job, ¿no? Y vimos las mismas circunstancias en dos momentos diferentes de la historia y cómo uno de ellos actuó de acuerdo a los principios de Dios y el otro no. Y vimos el final. El día de hoy también vamos a ver dos matrimonios iguales, con las mismas circunstancias, pero vamos a ver cómo uno de los hijos de ellos no fue lanzado al éxito y el otro de los hijos sí fue lanzado al éxito. Y es curioso porque eh, los dos terminan su vida de una manera que pareciera no ser exitosa, pero vamos a verlo a los ojos, de acuerdo a los ojos del Señor. Entonces vamos a empezar con Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 7, por favor. Y vamos leyendo, vamos a tratar de leer todos. Entonces, quien pueda leerlo, Lucas 1, del 5 al 7, por favor. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenía hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Muchas gracias, Lore. Fíjense, aquí vemos un matrimonio de sacerdotes, ¿ok? Ambos eran de la tribu, según lo que acaba de leer Lore, del grupo sacerdotal de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, eran de la familia sacerdotal de Aarón. Y aquí vemos a este hombre Zacarías, que solamente aclaro que no es Zacarías el del libro de Zacarías, no es el profeta llamado Zacarías, este es otro Zacarías, más o menos como unos 400 o 500 años después de el otro Zacarías. Este Zacarías estaba casado con Elizabeth y vean las características que nos dice. Dice, ambos eran justos a los ojos de Dios. Es las características del matrimonio. Ambos eran justos a los ojos de Dios. Número dos, eran cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y me encanta que usa esa palabra cuidadosos, porque ¿cómo tratamos tú y yo algo que nos gusta mucho, algo que amamos mucho? Pues con mucho cuidado, ¿cierto? A veces puede ser tu coche, que lo tratas con mucho cuidado, que la alfombra siempre la traes limpia, el cochecito limpiecito, y siempre lo estás arreglado, ¿no? Eres cuidadoso. O uno de las cosas que más cuidamos el día de hoy, ¿qué es? Bueno, no sé si todos, pero el celular es una de las cosas que más cuidamos, ¿no? Ya lo traemos para todos lados y le limpiamos la pantalla y lo traemos con su fundita y lo traemos que no se vaya a rayar, que no se nos vaya a caer, que no se nos vaya a estrellar. Tengo que cuidar
mi teléfono. En parte es porque pues los teléfonos se han vuelto cada vez más caros, ¿no? Pero aparte es porque se ha vuelto la herramienta de trabajo de muchos, ¿no? Es una herramienta indispensable ya de trabajo. Entonces somos cuidadosos con él y en el momento que no lo tenemos, luego empezamos ¿dónde lo dejé? Y lo empezamos a buscar. Algunos se desesperan más que otros, pero lo que quiero enfatizar es que somos cuidadosos. Bueno, pues este Zacarías y Elizabeth, este hermoso matrimonio de Dios, era un matrimonio que era cuidadoso, pero con los mandamientos de Dios. Imagínate que ese mismo cuidado que tú y yo le ponemos al teléfono o a nuestra ropa, a nuestro coche, es el mismo cuidado que ellos le ponían a los mandamientos del Señor, de tal manera que ellos decían, no, espérame, esto no lo podemos hacer porque Dios nos enseñó que no. O esto lo debemos de hacer porque el Señor nos enseñó que sí. Me encanta esa palabra. Después el punto número 3, eran pertenecientes a la familia de sacerdotes, era un matrimonio sacerdotal. Y aquí quiero decirte algo para todos nosotros. Nosotros, según la palabra de Dios en Apocalipsis, nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Ok? Entonces, tu matrimonio y tu vida debe de ser una vida de reinar y una vida sacerdotal. Tú eres un sacerdote y mujer, tú eres una sacerdotisa en Cristo. ¿Ok? Entonces tú eres un matrimonio de sacerdotes. Cuarto punto de las características que estamos viendo, no podían tener hijos. Entonces, eran justos, eran cuidadosos de obedecer a Dios, familia de sacerdotes, pero había algo ahí, había una espinita, como muchas veces hay en la vida de los hijos de Dios, en la vida de los que somos justos, en la vida de los que nos portamos bien, en la vida de los que vamos a la iglesia, de los que servimos al Señor. Bueno, pues ellos no podían tener hijos. Y imagínense, ellos se casaron jóvenes, no sé, seguramente por las cuestiones de la época, se habrán casado como a los 20 años, ella tal vez tendría cuando se casó unos 15, 16, porque era lo que se usaba en aquel tiempo. Eh, y empezaron a orar, ¿no? A los 20 años para tener hijos, a los 25, a los 30, a los 35, intentando, orando, haciendo lo que podían, pero llegó un momento en el que se dieron por vencidos. Se dieron cuenta de que no podían tener más hijos y bueno, pues trataron de vivir con eso. Trataron de vivir con eso, se lo pidieron muchas veces al Señor, el Señor no lo hizo. Y dice aquí la palabra que ya eran ancianos. No sé cuántos años podrían tener, pero pensemos que tendrían 70 años, 75 años, pues ya estaban en la última etapa de sus vidas, en la última etapa de su matrimonio, ya no estaban en la juventud y habían cargado 40 años, 50 años probablemente, el que no habían podido tener hijos. Ahora, en la sociedad en la que vivimos el día de hoy, tan centrada en nosotros, a veces esto no es un problema. O sea, sí hay matrimonios que verdaderamente luchan, pero pues a veces lo resuelven con algún tratamiento médico, lo resuelven con la adopción también, eh, pero en la época de la que estamos hablando, no era común la adopción, no era visto bien a los ojos de la gente que una mujer no pudiera tener hijos. De hecho había hombres que dejaban a sus esposas porque no les podían dar hijos. Porque en todo el Antiguo Testamento los hijos son un símbolo de la bendición de Dios. Para el pueblo de Israel era un símbolo de la bendición de Dios. Entonces, si no tenías hijos, pues la gente decía, híjole, pues como que Dios no te quiere, como que Dios no te quiere bendecir. Entonces, imagínense, sacerdotes, eran buenos, eran pues personas justas, ¿no? Y no podían tener hijos. Entonces la gente de cierta manera los veía como que, híjole, pues a ellos el Señor no los vio con agrado. El Señor no les quiso dar hijos. Y obviamente tal vez aprendieron a vivir con eso, pero siempre estaba esa espinita en el corazón.
siempre estaba eso ahí que, híjole, pues no salió bien la cosa. Y sabes una cosa, todos los que estamos aquí, todos, podemos llegar a tener espinitas como esa, donde a veces decimos, es que, híjole, esto no se arregla. O sea, llevo 10 años de cristiano, 15 años de cristiano, 20 años de cristiano, 30 años y todavía no puedo dejar esto. La verdad es que me da pena, pero todavía no puedo dejar no sé, tú pon el ejemplo que tú quieras. Porque yo quiero decirte algo que es muy importante. Ellos, aunque eran ejemplares, y aunque tú y yo muchas veces seamos ejemplares, a veces tendremos alguna espinita en nuestro matrimonio, ahora que estamos hablando de matrimonios, o en nuestra vida. Cosas que a la larga pareciera que no se arreglan, pareciera que no sucede nada. Pero, y ahí es donde entra la buena parte de la historia, quiero decirte lo siguiente, Dios siempre escucha nuestra oración. Dios siempre escucha nuestra oración. Así que quiero decirte, Dios ha escuchado tu oración. Aquello que te molesta, aquella cosa que no ha cambiado, que pasan los años y tu esposa no cambia, tu esposo no cambia, tus hijos no cambian, tú mismo no cambias, quiero decirte, eso el Señor lo ha escuchado. Y es la segunda parte del segundo punto que vemos aquí, que está ahí mismo en Lucas capítulo 1. La mayoría de los versículos que vamos a leer el día de hoy están en Lucas capítulo 1. ¿Quién puede leer ahí del versículo 11 al versículo 17, por favor? Ya. Dice, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Amén, muchas gracias, Mari. Fíjense esta palabra que le dice un ángel del Señor. Le dice, no tengas miedo, como muchas veces Dios se presenta y le dice, Dios ha oído tu oración. Quiero decirte aquí algo importante. Seguramente Zacarías ya no estaba orando por un hijo. Es lo más seguro. Digo, ya tenía 70 años, ya 50 años esperando un hijo, ya había dejado de orar por eso. Pero hay algo importante. Muchas veces tú y yo nos podemos cansar de orar por alguna cosa que estamos esperando en Dios. Pero aún la oración que hicimos tiempo atrás es una oración que continúa haciendo eco en la presencia de Dios. Dios siempre recuerda nuestras oraciones y Dios siempre recuerda nuestras ofrendas. Siempre, siempre. Entonces aquí el ángel del Señor le dice a Zacarías, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Y pues Zacarías ha de ver asombrado, pues ¿cuál oración? ¿No? Pues la semana pasada oré para irme de vacaciones, ¿no? Tal vez pensemos, ¿será esa la oración que escuchó el Señor? Pero aquí el ángel especifica después de esto, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Ahí ya está poniendo propósito. Una de las palabras claves que hemos visto en todo este curso, en los libros que hemos leído y que de verdad es parte vital del matrimonio, de la familia, es la palabra propósito. No hay matrimonio que llegue al éxito si no sabe cuál es su propósito en Cristo. Entonces aquí vemos cómo le dice, tendrás un hijo
tu esposa, no te vaya a pasar lo de Abraham, que luego se fue a meter con la sierva, ¿verdad? Pero él sí le especifica, tu esposa te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y le da todo el propósito. Tendrás gozo, alegría, etcétera. Dice, le da algunas instrucciones, le dice, no deberá de beber ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Qué hermosa palabra. Y después dice, le da todo lo que, para cómo tienen que preparar a su hijo. Dice, hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres a los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Le está imprimiendo en ese momento, ¿verdad? Está poniendo el Señor una visión y un propósito en el corazón de Zacarías. ¿Por qué? Acuérdense de algo que vimos la semana pasada y hemos hablado. El líder del hogar, el hombre del hogar, tiene que embarazar a su esposa no solamente de hijos, sino de visión y de propósito. Y eso se debe de Dios. Dios viene, imprime propósito en el corazón de Zacarías para que él vaya y haga lo mismo con su esposa. Hombres, es necesario, es importante que pasemos tiempo en oración, tiempo en intimidad con Dios, conociéndolo, buscándolo, porque de ahí tenemos que beber lo que Dios tiene para nuestros hijos, para nuestra esposa. Su hijo iba a ser lleno del Espíritu Santo y tenían una gran responsabilidad. Zacarías, Elizabeth tenían una responsabilidad. Tenían que criar a un hijo que iba a preparar al pueblo de Israel para la venida del Señor. Híjole, qué tremenda tarea. Qué tremenda tarea. Ahora vamos a pararnos aquí tantito con la historia de Zacarías y de Elizabeth y vamos a una historia muy similar. Varios siglos antes, la historia de dos hombres, un hombre llamado Manoa y su esposa. ¿Quién puede leer ahí Jueces capítulo 13, versículos del 2 al 5, por favor? Yo, pastor. Adelante. Sí, bueno. Voy a leer. Jueces 13 del 2 al 5. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Ok, ¿quién es este hombre que van a hacer? Sansón. Eso. Muy bien, Sarita. Entonces, fíjense que aquí vemos una historia muy similar, ¿cierto? Este hombre se llama Manoa, no nos da el nombre de su esposa en esta ocasión, pero si te das cuenta, tampoco dice nada de ellos. Cuando estábamos en Lucas nos describe, estaban Zacarías y Elizabeth, hombres justos, temerosos de Dios, tenían cuidado en cumplir todo lo que el Señor les mandaba, les da el contexto. Pero con la vida de Manoa y su esposa, solamente nos dice, bueno, había un hombre llamado Manoa, vivía en tal ciudad, su esposa no podía quedar embarazada, no tenían hijos,
Y el ángel del Señor, fíjate, esto es importante porque la Biblia nos da ciertos detalles de los cuales debemos de tener cuidado y poner atención. ¿Ok? Dice que el ángel visitó a la esposa. Eso es muy diferente. En el otro ejemplo, vimos como el ángel del Señor visitó al esposo. ¿Por qué? Porque tristemente muchas veces el esposo no está buscando de Dios, no está pasando tiempos de intimidad con el Señor, tiempos de oración. Y entonces Dios dice, híjole, pues este hombre no me escucha, voy a tener que ir a hablar con su esposa. Y luego, la verdad es que muchas veces las esposas son las que están pasando tiempos con Dios. Entonces, aquí ya la cosa va medio mal. Va medio mal porque el hombre no está embarazando de una visión a la mujer. Entonces, ahí ya empezamos a dar un poquito de pasos en falso. Resulta que le dice, bueno, pues vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo varón, ten cuidado, le dice lo mismo, no debes de beber vino ni ninguna bebida alcohólica, ni comer alimentos prohibidos, quedarás embarazada, darás a luz un hijo, que jamás se debe de cortar el cabello, va a ser un nazareo. Esto es importante porque no es lo mismo que nazareno, son dos cosas diferentes. Nazareno es lo que era Jesús, que nazareno significa que proviene de Nazaret, de la ciudad donde creció Jesús. Nazareo es un voto diferente que hacían algunos hombres para Dios. Y una de las características es que nunca se cortaban el cabello. Entonces tenían el cabello larguísimo. Había muchos nazareos en el tiempo del Antiguo Testamento. Bueno, este hombre iba a ser un hombre consagrado, Sansón, desde su nacimiento, y él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, quiero decirte algo y puntualizar algo importante. Aun cuando Dios de cierta manera no le habla a Manoah, recordemos que en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 14, el Señor dice que la mujer puede, por su relación con Dios, y ya lo hemos hablado, consagrar a su esposo para que sus hijos caminen en santidad. ¿Ok? Entonces, muchas veces el hombre pues no quiere caminar en los caminos del Señor, pero el Señor puede hablar con la esposa. El Señor puede hablar con la esposa y traer santidad al esposo, santificación, y también a los hijos. Entonces, vemos que el liderazgo no está muy bien, pero también vemos que Dios, cuando quiere hacer algo, lo hace. ¿Ok? Entonces, esta es parte de una de las conclusiones de este tema. Dios quiere hacer cosas grandes con tus hijos, pero ¿cuál va a ser el camino por el que ellos van a llegar? ¿Ok? A veces será un mal camino, pero a fin de cuentas Dios hará la obra. O a veces será un buen camino, un mejor camino, y Dios glorificará su obra. ¿Qué vemos con esta historia? En Jueces capítulo 14, vemos que Sansón crece. Y lo primero que nos dice de Sansón, que ya lo tuvimos de tarea en algunos temas, lo primero que hace es que busca a una filistea y dice, esta me gusta y esta la quiero. Y el papá le dice, hijito, pero pues oye, de todas las israelitas no puedes escoger una. No, yo quiero esta. Y en su necedad comete un primer error con esta filistea. Dios se glorifica de todas maneras haciendo lo que tenía que hacer, y después viene la famosísima Dalila, ya en su segundo matrimonio, en una segunda relación, y de todas maneras este hombre no aprendió. ¿Cómo acabó Sansón? Sansón acabó ciego. El espíritu del Señor prácticamente lo abandonó porque le cortaron su cabello, que era un símbolo de su nazareato,
que era un símbolo de su consagración a Dios, y se lo cortaron. Y al final de toda la historia, vemos cómo Sansón mata a los filisteos. Y dice que en un día Sansón mató más filisteos que en toda su vida. Pero ¿cómo acabó? Ciego y sin la bendición de Dios. Y aquí hay algo importante que debemos aprender y conocer. Es distinto ser bendecido por Dios que aprobado por Dios. Y son dos cosas que podrían parecer iguales. Pero Sansón acabó cumpliendo el llamado de Dios, pero no fue aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque, pues vean cómo terminó. Deshizo su vida. Cuando él había sido llamado desde el vientre, desde antes del vientre de su madre. O sea, el llamado de Sansón no fue una casualidad por ahí. El llamado de Sansón fue algo certero que Dios le dio a sus padres, a su madre, desde antes de nacer. Entonces no era casualidad. Y Sansón caminó muy lejos de los caminos de Dios, haciendo su voluntad, escogiendo lo que él quería. Y pues obviamente mató a muchos filisteos, sí, les dio la victoria a Israel, sí, porque Dios quería bendecir al pueblo de Israel, a pesar de Sansón. Entonces muchas veces Dios bendice a alguien a través de nuestras vidas, pero eso no quiere decir que Dios apruebe lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y es mejor ser aprobado por Dios. Pablo le dice a Timoteo, preocúpate por ser un hombre aprobado, por ser un hombre que Dios aprueba. ¿Ok? Entonces, regresemos ahora sí a algunas características que hicieron la diferencia con Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, vamos a regresar a Lucas capítulo 1. Y ahora sí, ¿quién puede leer el versículo 20, por favor? Yo. Gracias, Joe. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Muchas gracias, Joe. Fíjense que aquí vemos cómo hay una característica de lo que hace el ángel de Dios. Porque pues Zacarías definitivamente no podemos juzgar a Zacarías porque yo creo que todos estaríamos en la misma situación. Y vemos que Zacarías pues no cree. ¿Cómo puede ser posible, Señor? Mira, te lo pedimos a los 20, a los 30 y a los 40. Desde los 50 ya nada más lo pedíamos por compromiso, pero definitivamente a los 60 lo dejamos de pedir. O sea, ya. O sea, no me digas que íbamos a poder tener un hijo y ahora no. Y entonces el ángel del Señor le dice, ¿sabes qué? Tenemos que cuidar esto. No nos puede pasar lo que a Sansón. Entonces, vas a quedarte mudo. La importancia de que Zacarías se quedó mudo es que nosotros como padres, y para aquellos que en algún momento van a ser padres y de los que se encuentran acá, que son todavía jóvenes, es importante que nosotros bendigamos a nuestros hijos desde el vientre. Y hay muchos padres que tristemente están marcando para mal la vida de sus hijos desde el vientre. Con palabras negativas, con maldiciones, con palabras ociosas, necias. Recordemos que Pablo nos dice las malas conversaciones corrompen.
las buenas costumbres. Y entonces mejor el ángel dijo, mira, no vaya a echarnos a perder al que tiene que dejar el camino para el Señor Jesús, así que vamos a taparle la boca, porque si no está creyendo, es mejor que ahorita deje de hablar lo que no tiene que hablar. Entonces, desde el vientre, para aquí, los que son solteros aquí son Alan y Sarita, ¿no? Ay, Juanjo que andaba por ahí. Todos los demás, pues, bueno, pues no sabemos si Dios nos dará un hijo tal vez a los más jóvenes, pero los demás ya no, pero tenemos que aprender a bendecir con palabras a nuestros hijos. Y no solo eso, sino tenemos que orar ahora sí a los que tenemos hijos pequeños y los que tendremos hijos. Y bueno, también la verdad es que esta siguiente oración es indispensable, yo creo que para todos los hijos, no importando la edad que tengan, es que sean llenos del Espíritu Santo. Cuando el ángel habló con Zacarías, le dijo, y él será lleno desde el vientre. Es impresionante que desde el vientre pueden ser llenos los bebés del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 41. Alguien que nos lo pueda leer, por favor. A ver si quieres yo lo leo, pastor. ¿Sí está bien? Sí, gracias, Eduardo. Dice Lucas 1:41. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Muchas gracias, Adolfo. Entonces, ahí vemos cómo llega María, bueno, María a quien tenía en su vientre, pues al Rey de Reyes y Señor de Señores, traía a Jesús. Y en ese momento, cuando María saluda a Elizabeth, dice la palabra que fue llena del Espíritu Santo, y obviamente en ese momento Juan el Bautista fue lleno de ese precioso Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. Entonces, una de nuestras oraciones, anótalo por ahí porque yo creo que esto es importante, una oración constante, Señor, llena con tu Espíritu Santo a mis hijos, definitivamente. No importa dónde se encuentren, porque el único que transforma vidas es el Espíritu Santo. Señor, te pido para los que ya tienen nietos, Señor, llena a mis nietos con tu Espíritu Santo. Llénalos con tu precioso Espíritu Santo. Y así va a suceder. Verdaderamente hay que creerlo, hay que orarlo, porque lo que un hijo de Dios necesita es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, hemos tocado en temas anteriores la comunicación, ¿cierto? Uno de las columnas vertebrales, y puede haber muchas, uno de los ejes, una de las columnas que sostienen el matrimonio. Pero aquí tenemos un matrimonio donde un hombre queda mudo y tiene que pasarle la visión a su esposa. Entonces, imagínense, si normalmente las mujeres se quejan de que los hombres no hablamos, bueno, no sé en todos los matrimonios, porque por aquí conozco algunos que los hombres sí hablan bastante, pero en mi caso yo no soy una persona de muchas palabras, ¿no? Y creo que normalmente los hombres hablamos mucho menos. Entonces, imagínense que Elizabeth se quejaba de que Zacarías no hablaba mucho y ahora sale completamente mudo. Y sale no solamente mudo, sino que sale con una visión de Dios para la última etapa de sus vidas. Y quiero decirles también para los que están aquí, que tal vez o están entrando o se encuentran en la última etapa de sus vidas, quiero decirte que para ese tiempo también hay visión y propósito de Dios. Y no debemos de menospreciar ese tiempo como diciendo, bueno, los mejores años ya pasaron, se acabó, ya no hay nada. No, sí hay. Aquí el ángel del Señor vino a darle algo a estos dos hombres, bueno, a este hombre y esta mujer que ya estaban con muchos años. Entonces, sale mudo y pues, ¿qué tenía que hacer ahora? Tenía que embarazar a su esposa, pero como lo hemos visto, no de un hijo, de una visión. Y ahí está, como diría
Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, chato. Entonces, ¿quién puede leernos por ahí Lucas capítulo 1, versículos 59 al 64, por favor? A ver, 59-64. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre. Pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo? Exclamaron. No hay nadie en su familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y, para sorpresa de todos, escribió, su nombre es Juan. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Ok, muchas gracias, Omar. Fíjense cómo aquí hay algo interesante, unos secretillos por ahí en la palabra de Dios. Número 1, nace el bebé y cuando el bebé cumple 8 días van a la ceremonia de la circuncisión y dijeron, bueno, pues este va a ser un profeta de Dios. Acuérdense que era una familia sacerdotal. De hecho, seguramente era una familia importante dentro de los sacerdotes. Es más, quiero decirte algo. Juan el Bautista pudo haber sido uno de los sacerdotes, que estaban en el tiempo cuando Jesús fue juzgado y sentenciado a la crucifixión. Juan el Bautista estaba destinado a eso. Sus papás eran sacerdotes, eran de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Es más, Juan el Bautista, pudo haber llegado a ser el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote venía de la línea de Aarón. Pero Juan, ese no era el propósito. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio sobre el éxito? Pues tal vez para 2 personas que son sacerdotes de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, lo de mayor éxito que podían tener su hijo era ser sumo sacerdote, tener una buena carrera, ser un buen profesionista en su área. Pero Dios vino a marcar el propósito de una manera diferente. Es más, tal vez cuando ellos entendieron esta profecía de Dios, ellos seguramente pensaron, él va a ser el sumo sacerdote. Pero si hubiera sido el sumo sacerdote, hubiera sido el que hubiera matado a Jesús o condenado a Jesús. No podía ser ese. Entonces, la vida de Juan el Bautista toma un giro impresionante para cumplir con el verdadero propósito de Dios. Y no era exitoso de acuerdo a lo que los ojos ven. Juan el Bautista acaba bautizando gente en un río, vestido con ropa de camello y comiendo grillos con miel. Eso era lo que hacía Juan el Bautista. Dime qué tiene de exitoso eso, ¿no? Porque el éxito que Dios marca no es el éxito que el mundo enseña. No se basa de acuerdo a tu carrera, no se basa de acuerdo al dinero que tengas, nada de eso, nada de eso. Es vivir de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios. Así que, fíjense, dice Elizabeth dijo, su nombre será Juan. ¿Cómo sabía Elizabeth? Bueno, pues su esposo la verdad es que algo que tuvo que suceder en esa relación, en su última etapa, tuvo que haber un reenamoramiento. Tuvo que haber otra vez una compenetración otra vez. ¿Por qué? Porque él de una o de otra manera tuvo que embarazar de un hijo a su esposa y embarazarla de una visión de Dios. Y él le tuvo que decir, el ángel me dijo que se iba a llamar Juan. No sé por qué, pero eso me dijo. Y todo eso se lo dijo a señas, o no sé cómo, pero se lo dijo de tal manera que ella lo bebió de él, siendo que él estaba mudo. Más o menos 1 año estuvo mudo, ¿no? En lo que platicó con su esposa,
tuvo un tiempo previo al embarazo y después todo el tiempo del embarazo. Imagínense, mínimo 9 meses, pero pensemos 10 meses a un año. Todo ese tiempo mudo. Y después le preguntaron al padre cómo quería que se llamara. Pues le tenemos que poner Zacarías, porque él va a ser un profeta, él va a ser un sacerdote. Y dice, no, él va a ser Juan. Él sabía para qué estaba preparando a su hijo. ¿Qué diferencia con la historia de Sansón? Entonces, no importa en qué etapa se encuentre tu matrimonio. Hay matrimonios aquí que tienen más de 20 años de casados. Quiero decirte que Dios tiene una visión para ti en este tiempo. Tal vez ya no es un embarazo físico, pero sí es un embarazo espiritual. Y ese se concibe en Dios, en Cristo. Por eso es tan importante estar bebiendo del Señor en todas las etapas de nuestra vida. Y después, ya que tiene al hijo, ya que nace Juan el Bautista, lo primero que hace Zacarías, fíjense lo primero que hace, está en Lucas capítulo 1 y empieza desde el versículo 67 al 79, pero solo vamos a leer 3 versículos, del 67 al 69. Alguien que lo lea, por favor. Aquí, pastor. Dice, entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo cómo Zacarías empieza a alabar ¿a quién? A Jesús. Si tú te das cuenta, aquí Zacarías dice, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Sí, ya. ¿Todo lo pasado me escucharon o lo repito? Sí. No, sí, te escuchamos. Entonces, vemos que todo lo pasado, todo lo que estaba pasando en la vida de Zacarías al tener a Juan el Bautista, acabó en Zacarías dándole gloria a Dios por Jesús. No le empieza a dar gracias a Dios por su hijo, por Juan el Bautista, sino dice, alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David. Ellos no eran del linaje de David, ellos eran del linaje de Aarón, de la tribu de Leví, otra tribu. Entonces aquí vemos que Zacarías empieza a dar gracias, pero no da gracias al Señor por Juan. Da gracias al Señor por el Redentor que venía, para el que Juan iba a preparar el camino. Pero en realidad Zacarías está dando gracias por Jesús. Interesante porque normalmente nosotros, tristemente, ponemos antes nuestros deseos para nuestros hijos que el propósito de Dios para nuestros hijos. Y eso tiene que cambiar en nosotros, porque nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que lancemos a nuestros hijos al éxito en Cristo. Entonces, nosotros no debemos de gozarnos y darle gracias a Dios porque nuestros hijos son o llegan a ser como nosotros queremos. No. Nosotros tenemos que prepararlos para que ellos vivan de acuerdo al propósito de Dios. Eso es lo más importante. Acuérdate que nuestros hijos son prestados solamente por un tiempo. Prestados para ser lanzados, para ser enviados
y que vayan a cumplir el propósito de Dios. Eso es muy importante. ¿Cómo acaba la historia de Juan el Bautista? Bueno, si tú recuerdas, no lo vamos a leer, pero Juan el Bautista muere decapitado. Podríamos pensar que no es exitoso. ¿Cómo muere decapitado? No Dios pues lo va a bendecir y no le podría suceder algo así. O sea, imagínate que Dios te dice el día de hoy, mira, yo sé que tú quieres que tu hijo sea empresario, que sea exitoso, pero yo quiero enviarlo a predicar la palabra de Dios al Medio Oriente. No, Señor, como a Turquía, por ejemplo, uno de los países con mayor conflicto, ¿no? A los Emiratos Árabes, cualquier país musulmán, a Indonesia, a India, países donde no hay nada de evangelio, no hay nada de seguridad en salud económica, etcétera. Híjole, no, Señor, no, mejor, Señor, ponlo aquí en la Ciudad de México, en Querétaro, donde los pueda visitar, donde pueda conocer a mis nietos. Y muchas veces ponemos nuestros deseos antes que el propósito de Dios. Ahora, no quiero decir definitivamente que todos nuestros hijos van a ser misioneros. No. O sea, Dios algunos los llamará a ser arquitectos, algunos los llamará a X. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que estén en el propósito de Dios, punto. Sea lo que sea que hagan. Si el propósito de Dios para él es ser empresario, adelante, Señor, tú hazlo. Pero si el propósito de Dios es ser misionero, hazlo, Señor. Porque a eso es a lo que los estamos lanzando. Por eso Zacarías nunca perdió de vista al Señor. Porque dijo, sí, este es el hijo, tú me lo estás dando, es una bendición, padrísimo, Señor. Pero te doy gloria porque eso quiere decir que viene un redentor grande, un redentor poderoso, un redentor que traerá salvación a toda la tierra. Y eso es lo que es maravilloso. Y Juan el Bautista muere, pero no muere por hacer algo malo como Sansón, porque los dos murieron antes de tiempo, podríamos decir. Pero Sansón muere por andar haciendo cosas que no debe. Juan muere por hacer lo que tenía que hacer, por cumplir su propósito, y es muy distinto. Uno es glorificado de tal manera que Jesús mismo dice, de todos los profetas, no hay ninguno que se compare a Juan el Bautista. No hay ninguno. Es el más grande de todos los profetas. Entonces Juan el Bautista preparó el camino para el Señor. De hecho, algunos discípulos del Señor Jesús, si no mal recuerdo, Andrés, no recuerdo quién más, pero Andrés y algún otro fueron discípulos de Juan el Bautista antes de ser discípulos del Señor Jesús. Preparó el camino para el Señor. Bautizó al Señor. También fue discípulo de Juan. ¿Quién, perdón? Juan, cierto. Juan, Sí. Juan, esos eran los hermanos. Sí. Relámpago. Bueno, pues ahí lo tienen. Juan, el escritor del Evangelio y del Apocalipsis, también fue discípulo de Juan el Bautista. Entonces, qué maravilloso cómo acaba su vida Juan el Bautista graduado en su propósito. No le temblaron las piernas. Él hizo lo que tenía que hacer, aunque le costó la muerte. Y terminamos con el Salmo 127, versículos del 3 al 5, por favor. Alguien que lo pueda leer. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Muy bien, muchas gracias, Paco. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Pero aquí el 4 dice, son como flechas en manos de un guerrero.
Este salmo no leímos los primeros versículos, pero son interesantes porque en los primeros versículos dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el constructor. Así que tenemos que estar seguros de algo. Dios es aquel que construye nuestros hogares. Y nuestra casa tiene que estar construida sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Es importante que nuestros matrimonios estén construidos sobre Cristo, nuestros hijos estén firmes sobre la roca que es Jesús. Nuestro hogar tiene que estar ahí. De eso se trata el matrimonio, definitivamente. Y yo creo que con eso cierro porque pues es mi último tema. Nuestro matrimonio tiene que estar firme en Cristo. Las circunstancias vienen y van. Hay momentos difíciles en todos los matrimonios, pero qué importante es propósito y visión, porque de ahí es que salimos adelante, sabiendo que nuestro matrimonio está sobre Jesús.